Vayan abriendo sus Biblias en nuestro texto de estudio, cual sé que está ahí en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Estamos ahí en el versículo. Hoy vamos a estar estudiando 33 al 34. Pero antes de tratar estos versículos, les recuerdo, ¿verdad?, que uno de los pasajes aquí difíciles que encontramos es el versículo 29. ¿Se recuerdan? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Y la interpretación más adecuada, de acuerdo al contexto del capítulo en sí, es prácticamente, si no hay resurrección, ¿por qué los nuevos creyentes se bautizan y van reemplazando a los que son martirizados por causa de la persecución? O sea, ¿por qué este flujo de personas, unas muriendo, otras integrándose? ¿Por qué? Por la fe, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Así que por eso es que la verdad central de estos versículos es, ahí del 30 al 32, la persecución, el sufrimiento, la abstinencia, las demandas de la santidad, todo lo que nuestros esfuerzos como cristianos, lo que hacemos para el Señor, hayan su motivación y lógica en la resurrección de Cristo y la nuestra. Como dice Pablo en Romanos 8:38, nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios. Ni tan siquiera la muerte nos va a poder separar del amor de Dios. Bien, ahora Pablo procede a dar 3 advertencias a esta iglesia de Corinto, que están ahí en los versículos 33 al 34. Ahí hallamos 3 advertencias que son propias para nosotros también aprender. Dice ahí el versículo: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando usa aquí este verbo, no erréis, está indicando, cuidado, no vaya a ser que no den el blanco, o le pase como a un muchachito muy precoz, que él jugaba al tiro al blanco. Entonces lo que él hacía era, tiraba la flecha primero, y después iba y le pintaba los círculos alrededor de la flecha. Así que hay que tener cuidado. Dice, no erréis, cuidado de no dar en el blanco, o sea, no acertar o andar vagando. Ahora, la advertencia no se refiere tanto a pecar en sí, sino a tratar de no equivocarnos, especialmente en tema de religión, porque hay un proverbio que dice ahí, Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La gente está dispuesta hasta a dar su vida por religiones ilusorias. Están dispuestas. Pero lo peor que le pueda suceder a un religioso piadoso es quedar fuera de las promesas de Dios por la simple razón que no tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Por eso el Señor lo advierte ahí en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Así que, siguiendo la línea de lo que viene enseñando Pablo, no errar se refiere a cuidarse de las enseñanzas de los falsos maestros. Recuerden, el capítulo tiene que ver con tema doctrinal, especialmente la resurrección. Y los falsos maestros son bien distinguibles.
fáciles de poder uno darse cuenta. ¿Por qué? Porque promueven materialismo, promueven sensualidad, o niegan o tratan de confundir doctrinas que son vitales para la salvación. Ejemplo, negar la naturaleza de Cristo, negar el infierno o negar la resurrección, que es lo que Pablo está defendiendo en este caso. Sin embargo, relativo a lo que Pablo está diciendo aquí, Noé Rey dice, encontramos un proverbio: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermano, nuestra naturaleza caída nos ha hecho vulnerables al contagio, sea bueno o sea malo. Y no me refiero a contagios de enfermedades o virus que hayan por ahí, me refiero a contagiarnos con el mal. El mal es altamente contagioso y tristemente estamos más propensos a ser influenciados y contagiados por el mal que por el bien. Cuando habla aquí de malas compañías y por ende conversaciones que surgen de dicho compañerismo, está diciendo Pablo que pueden influir grandemente en nosotros los seres humanos y corromper nuestros principios morales. O sea, que causan un efecto en cadena. Alguien dijo: siembra un pensamiento, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. O sea que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero la mínima influencia o contagio a que nos expongamos puede ir creciendo y cada vez complicándose más. Pero Proverbio 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Pero en las malas compañías no solo se corrompen principios morales, aquí se está refiriendo a principios doctrinales. O sea, nuestras creencias, nuestras dogmas, lo que usted tiene que decir acerca de esto, acerca de aquello, en cuanto a tema de religión, puede verse comprometida por el ambiente en que nos encontremos o por la compañía. Ahí corremos el peligro de exponernos a un contagio doctrinal. ¿Cuándo? Cuando usted le presta oído a doctrinas erróneas. Cuando usted está rodeado de un ambiente de gente que no se preocupa para nada por el estudio de la palabra y son gente neófita o sabios en su propia opinión. ¿Y qué pasa? Que terminan afectando a todo el que está a su alrededor. Un neófito, hermanos, es una persona recién incorporada a un colectivo. Por tanto, como recientemente se ha incorporado, no sabe mucho, no sabe lo que dice. Esto no es malo ser neófito. Hubo un momento en nuestras vidas que esa era nuestra característica. Estábamos en calidad de neófitos. Estábamos recién convertidos, recién habíamos entrado a la iglesia y no teníamos mucho conocimiento. ¿Qué pasa? Por ende, es obvio que si usted lleva años escuchando y aprendiendo de la palabra, usted va saliendo de ese estado de niñez y va creciendo y va haciéndose un adulto, ya usted deja de ser un neófito. Pero lo triste es cuando el neófito es extrovertido. O sea, no sabe nada y habla como si supiera. ¿Y qué pasa? Que termina afectando al que está alrededor. En vez de callarse, ser sabio, hacer silencio y decir, déjame aprender, no obra así. No solamente está errado, pero también contagia a los demás. Dice en Proverbios 13:3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. He mencionado también aquellos que son sabios en su propia opinión, como menciona Proverbios 26:12. Esto es más triste aún, porque es la persona que se atreve a desafiar a Dios.
desafía el conocimiento de Dios que está revelado en su palabra. Una persona que cuesta enseñarle, no abre su mente y su corazón al consejo y está arraigado, sea a su propia filosofía o a tradiciones, y no hay quien lo saque de ahí. Pero sin embargo, desafían a Dios y a su palabra. Y es lo que Pablo está tratando de advertirle aquí a los corintios. Cuidado con esas compañías y con sus conversaciones, porque cada vez que uno está en compañía no vamos a estar callados sin hablar, ¿es cierto? Siempre hay algo que tratar, un tema que hablar, algo que compartir, una opinión. ¿Y qué pasa? Que si usted está rodeado de un ambiente donde hay una mala doctrina, usted va a terminar creyéndolo y eso va a terminar afectando su persona y la manera en que usted percibe las verdades divinas. O sea que aprendemos que una de las advertencias bíblicas es evitar el contagio con personas que profesan otro evangelio o doctrina extraña, como dice 2 de Juan del 9 al 11. No le digas bienvenido. No significa que usted sea una persona que no pueda tener amigos. No. Lo que estoy hablando es que si hay una persona que no tiene su misma base doctrinal y va a tratar temas religiosos, es mejor no darle la bienvenida. El cristiano, sin caer en monarquismo, el monarquismo es apartarse del mundo. Nosotros sabemos que no podemos apartarnos del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que estábamos en el mundo, que Él nos cuidaba en el mundo y que en el mundo necesitábamos estar para ser sal y luz. O sea, sin caer en monarquismo, como cristianos tenemos que ser bien selectivos a la hora de elegir nuestra compañía y su ambiente. Lo más recomendable es que procure la comunión con el pueblo de Dios. Y aún así, dentro de la comunión del pueblo de Dios, hay que ser cauteloso, porque hay hermanos que son carnales y terminan también afectándonos. Si usted quiere evitar el mal contagio doctrinal, sea más diligente en estudiar la palabra de Dios de manera personal y participando de los estudios bíblicos, algo que ustedes hacen todos los martes. Ustedes están haciendo lo que debe de hacer cada cristiano, la gente sabia, aprender cada día más del Señor y fortalecer la fe. Y trate de cerrar el oído, a veces hay que apagar, sea radio o la televisión, de todo lo que se está predicando y todo lo que usted está escuchando por ahí, porque es un evangelio extraño y es cuando Pablo dice aquí, evita las malas compañías y las malas conversaciones. Esa es la primera advertencia o exhortación. La segunda, una tiene que ver con la otra. Dice, versículo 34, velad debidamente. Esa es la segunda, velad debidamente. El cristiano debe de aprender, estamos hablando dentro del mismo contexto de lo que es doctrina, en el caso de la resurrección, pero puede abarcar todo tipo de doctrina bíblica. El cristiano tiene que aprender a discernir, como dice 1 de Juan 4, del 1 al 6, todo espíritu. Discernir es un don y es poder darse uno cuenta, percibir inmediatamente la fuente de procedencia de cualquier opinión o acción. Eso es un don que da el Espíritu Santo. Como dice Santiago, si necesitamos dones y necesitamos pedirlo, pídeselo a Dios. Pídele a Dios que le dé discernimiento. Y usted pueda hacer diferencia entre las fuentes, porque una fuente puede ser divina, puede ser humana o puede ser diabólica. Hay tres fuentes, divina, humana y diabólica. Cuando usted viene a la fuente divina, que es la palabra de Dios, y está bebiendo y alimentándose de ella continuamente, su fe va a estar robusta. ¿Y qué pasa?
que inmediatamente que usted escuche que alguien dice algo que no va con la doctrina bíblica, usted lo va a sentir, lo va a percibir y lo va a rechazar. Inmediatamente se va a dar cuenta, pero espérese un momento, la letra de esa canción no está de acuerdo a la doctrina bíblica. Oh, espérese un momento, lo que está diciendo esa persona no es lo que dice el Señor. Pero, hermano, usted va a poder discernir esa fuente porque usted está alimentado de ella. Pero si usted ignora las escrituras y los estudios bíblicos, usted puede escuchar cualquier cosa y lo va a creer todo. Por eso es que hay que velar debidamente. Un pobre conocimiento bíblico te va a hacer vulnerable a tu propio razonamiento, que hay que tener cuidado con él, al contagio de otro o al engaño diabólico. Y si usted cree que el diablo no se mete entre los cristianos para sembrar engaño y confusión, está muy equivocado. Le voy a poner el ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, porque aquí hay un ejemplo impresionantísimo. Mateo 16, del 21 al 23. Este es un ejemplo de discernimiento ejercido por nuestro Señor Jesús. Él inmediatamente identificó la fuente, la llamó por nombre y la reprendió. Ustedes saben ya de qué se está tratando. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjense cómo Jesús aquí declaró que le era necesario 4 cosas. Ir a Jerusalén, esa fue la entrada triunfal. Luego padecer mucho, todo lo que él padeció a través de los juicios, etc. Morir, crucificado en la cruz, pero resucitar al tercer día. Prácticamente, él comparte con los discípulos que le era necesario esto, porque de esto se trata el Evangelio. Vamos a decirlo así, el paquete de salvación involucraba todo esto. O sea, ese es el regalo de Dios por gracia. Y Jesús vino a la tierra a cumplir con esta encomienda. Por eso Él le dice, me es necesario. Esto no era opcional. Su sacrificio era imprescindible para nuestra justificación. Para eso Él encarnó y nació entre los hombres, para cumplir con todas las demandas de justicia y santidad en Dios, así como sus demandas de amor. Ahora, lo interesante de esto es que anteriormente Pedro había declarado, ahí en Mateo 16, 16, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten el personaje de Pedro. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, él fue el primero, ¿verdad? En reaccionar y decir, ¿quién eres? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él estaba declarando con esa frase que Jesús era el enviado para salvar. Sin embargo, después de haber declarado eso, que claro, le fue dado por Dios, pero lo declaró, Pedro se atrevió a reconvenirle. Quiero decirle que esa palabra reconvenir significa reprender a alguien por sus actos o palabras. Pedro se atrevió a reprender a Jesús por lo que había acabado de decir. Fíjense para que ustedes vean. Esto para decir, usted lo lee y dice, oye, qué clase de piedad y de amor en Pedro. Pero aún con esa piedad se atrevió a regañar al mismo Señor Jesús.
Yo creo que eso es un atrevimiento al más alto nivel. Le dijo dos cosas. Primero, ten compasión de ti, Señor. Con esto, él revelaba su sentimiento egoísta a flor de piel, que no permite dar. Y Jesús vino a dar su vida. A él nadie se la quitó. Él vino a dar su vida. Pero Pedro, al decir, ten compasión de ti, Señor, estaba poniendo a flor de piel su sentimiento egoísta. Y segundo, dice, en ninguna manera esto te acontezca. Fíjense, si vamos a pensar en lo que Jesús le acabó de decir, Pedro le está diciendo, en ninguna manera lleves a cabo el plan de salvación para redimir la humanidad. Por eso es que con uso de discernimiento, el Señor Jesús inmediatamente lo identificó y le dice, quítate de mí, Satanás. Claro que era el adversario, que se estaba oponiendo en aquel momento a lo que Jesús decía. Le dijo, me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como ustedes pueden ver, es muy fácil que una persona piadosa, dentro de nosotros mismos los cristianos, se convierta en instrumento de tropiezo y adversidad, que se opone al avance del reino y a la misión de la iglesia. Por eso es que tenemos que velar, ahí lo dice Pedro, velar, debidamente velar con discernimiento, para que no nos prestemos a cooperar con el diablo en destruir en vez de edificar. Esa es la misión de la iglesia, sumar, edificar, multiplicar. Cada vez que hay resta y división, eso no viene de Dios. Y hay que aprender a discernir y que no sea yo el causante. Hay que aprender a discernir cuando algo es contrario a la palabra de Dios o se está oponiendo al crecimiento del reino y a la misión de la iglesia. Y bueno, la tercera advertencia dice, no pequéis. Versículo 34. Solamente dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. De nuevo, hay que atenderlo dentro del contexto, la defensa doctrinal que está presentando Pablo en este capítulo. Cuando dice no pequéis, está hablando precisamente cuando uno duda de las promesas de Dios. Cuando uno duda. Cuando él está tratando este tema es porque habían algunos que, como los saduceos, estaban negando la resurrección. Entonces, ¿cómo tú te pones a dudar de lo que Dios te está prometiendo? Eso es un pecado. A nosotros mismos no nos gusta que si nosotros decimos algo, alguien nos desmienta. No nos gusta, cuánto más a Dios. Por eso, él le dice Jesús a los saduceos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ahí en Mateo 22, 29. Todo aquel que tenga que decir algo contrario a lo que Dios promete, dice ahí Pablo, no conoce a Dios, no le conoce. Y debe de ser una verdadera vergüenza que existan personas capaces de poner en tela de juicio las promesas de Dios, especialmente la resurrección, que es una doctrina vital del cristianismo. Dice Romanos 19, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que tenemos tres advertencias específicas. Número 1, no errar. O sea, cuidado, no vaya a ser que falles en dar en el blanco. Que toda tu vida religiosa y todos tus esfuerzos y todo lo que tú haces lo estés haciendo en balde porque no estás dando en el centro. Cuidado con eso. Sobre todo al escoger el ámbito social, porque las malas conversaciones corrompen no solo el aspecto moral, pero también el doctrinal. Mientras más usted participa del compañerismo cristiano y más usted escucha doctrina sana, bíblica, más protegido va a estar su corazón y su mente de ser contagiado con el mal y con todas las doctrinas de demonios
que hay allá afuera. Fíjense, un factor común de toda persona que es débil en la fe, de seguro es falta de estudio bíblico. Punto. No busque otra cosa. Falta de estudio bíblico. La segunda, velar debidamente, o sea, estar alerta ante todo lo que no provenga de Dios y discernir las fuentes procedentes. Esto es imposible si mi contacto con la Biblia es pobre. Muchos no toman en serio el estudio de la palabra y la doctrina. No les importa quién les enseña y qué les están enseñando. No les importa. Quiero decir, yo lo he escuchado y estoy de acuerdo con ustedes. Una tremenda responsabilidad que el pastor tiene de enseñar la palabra de Dios. Pero el feligrés no está exento de responsabilidad. De nada vale que el Señor aderece mesa si usted no viene a comer. Yo no voy a ser responsable si usted no viene a comer a la mesa, si usted no está aquí un martes estudiando la palabra de Dios. Si usted está débil en la fe y usted cae, es su problema, no es el mío. Mi problema está en yo venir y prepararles una mesa y ponerles el alimento delante. Si usted no viene, es su problema, es su responsabilidad y cada cual va a dar cuenta a Dios por sí mismo. O sea, no podemos culpar al líder por la mala nutrición o el contagio que haya en una congregación, porque cada cual va a dar cuenta a Dios de sí. Y tercero, no pecar, específicamente, dudar de las promesas de Dios. Esto es un desafío a su persona. Y quiero decirle, es inevitable, imposible que nos surjan desacuerdos o diferentes opiniones en muchos temas bíblicos. Van a surgir. Es imposible que todos tengamos una misma mente en todo asunto. Pero hay doctrinas bíblicas vitales que no son negociables y no pueden ser relativas. Relativa es, está bien lo que usted crea, está bien lo que yo creo. Y convivir de esa manera, no. Es todo lo que tenga que ver con la salvación, especialmente la salvación por gracia, el cual muchos dudan por ahí y piensan de que la persona que puede caer de la gracia significa perder la salvación. Eso es contra promesa divina. Y repito, es un desafío a Dios. No conoce a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La gracia es contra toda autojustificación o autoperseverancia. Nosotros, como dice Jesús en Juan 15:5, que separados de Él nada podemos hacer. Por eso, hermanos, voy a terminar con este proverbio, Proverbios 3:5-7, me gusta a mí usarlo mucho. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Así que 3 advertencias nos ha dejado aquí Pablo. Se lo dejó a los corintios, pero también sirven para nosotros. Y la semana que viene vamos a estudiar ya más acerca de la resurrección y el cuerpo. Algo que en otros estudios anteriores ya hemos mencionado, pero seguimos lo que es el orden del pasaje. Que el Señor les bendiga.